Hola, hola, muy buenos días nuevamente. Gracias por estar con nosotros en podcast Volver a Dios, ¿verdad? Donde tenemos estudios bíblicos, ¿verdad? Todos los días. Y hoy me toca hablar del libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Vamos a hablar de un tema muy conocido, ¿verdad? El Dios no conocido, ¿verdad? Donde Pablo les predica, ¿verdad? Cuando él está predicando en Atenas. Y me llama mucho la atención en el versículo 16 que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Eh, Muchas veces yo me había indignado y yo pensaba que yo estaba mal. Pero no quiere decir que a veces el indignamiento, no quiere decir que a veces debemos de abusar de él. No tenemos derecho hoy en día de criticar o mucho menos ir y meterte a la casa ajena y criticar si una persona tiene ídolos. Yo creo que una de las cosas que Pablo, ¿verdad? Se indignaba, pero se indignaba porque le dolían el corazón, pero no los señalaba, no los criticaba, sino que les enseñaba. Y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Si estamos cerca de personas que tienen ídolos, ¿verdad? Que todavía ellos no se han convertido, que todavía no lo entienden, pues no es la manera de alcanzarlos, no es la manera de hablarles acerca del Evangelio y la resurrección, que en esto estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera sabia e inteligente, porque si no, en vez de arrimarlos al Evangelio, pues los estamos separando. En el versículo 17 dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles. O sea que nosotros, dice, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Pablo predicaba todos los días porque no desaprovechaba ningún momento para predicar el Evangelio. A eso se dedicaba, ese era su trabajo, esa era su función. Y él la sabía aprovechar muy bien, y él predicaba el Evangelio, ¿verdad? Por orden del Espíritu Santo, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, y él hacía un trabajo muy bien hecho, ¿verdad? Era una persona muy dedicada. Entonces, aquí en el versículo 18 dice, también debatió con algunos filósofos, epícueros y estoicos, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Ahí hay dos puntos. ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que predicaba? Dos cosas, hablar de Jesús y de la resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras, verdad? Ellos pensaban que él era un charlatán. Un charlatán quiere decir alguien que miente para sacar dinero, ¿verdad? Pero Pablo pues no estaba haciendo eso. Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Ahí se le abrió la puerta e inmediatamente Pablo, ¿verdad? Entra allí y aprovecha esa oportunidad. Ese versículo 20, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Dice, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. A mí se me hizo una cosa maravillosa, ¿verdad? Que Pablo aprovechara el momento, una buena observación, ¿verdad? De parte de Pablo, de poder mirar a su alrededor, mirar antes de hablar, mirar antes de criticar, mirar antes de cometer algún error con nuestra boca.
y esperar, ¿verdad? El momento exacto donde nos abran la puerta para poder predicar el evangelio. Entonces él aprovecha, ¿verdad? Y les habla de este Dios no conocido. Dice el versículo, este mismo versículo 23, dice, a un Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Dice el 24, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ahí me llena mucho, ¿verdad? De que de entradita luego les dice, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? Ahí les está diciendo. Y luego dice, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templo hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento y a todo y satisface cada necesidad. Aquí Pablo les está diciendo, ¿verdad? Este Dios es mucho más poderoso que todos los dioses que tienen por allí. Este Dios, ¿verdad? Es el Dios verdadero. Este Dios es el que da la vida y aliento y a todo y satisface cada necesidad. O sea, les estaba haciendo con estas palabras muy sutil y les estaba diciendo que Él era el Dios dador de la vida, que nos daba aliento, ¿verdad? Que sin Él nosotros no podríamos existir. Les estaba dando una muy buena predicación, les estaba dando una muy buena enseñanza sobre la diferencia de los dioses hechos por manos humanas, a diferencia de un Dios, ¿verdad? Que es todopoderoso y que no necesita que alguien lo creara, porque Él ya ha existido por la eternidad. Dice el versículo 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Allí, ¿verdad? Otra vez les está detallando el Dios que ha existido por siempre y que Él es el que determina, ¿verdad? Lo que existe y lo que no existe, y lo que le place y lo que no le place. Dice el versículo 27, dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Qué bonita oportunidad tenemos. A lo mejor tú te encontraste este video por casualidad y yo te digo que Dios no está lejos de tu vida. Si tú estás pasando por una necesidad, si tú estás pasando por una prueba, por una lucha, busca a este Dios todopoderoso, que es el dador de la vida, que es el sustentador. Lo leímos aquí ahorita en unos versículos atrás. Él es el sustentador de todo. ¿Tienes necesidad de salud? Él es el que sustenta la salud. ¿Tienes necesidad de alimentos? Él es el que sustenta los alimentos. ¿Tienes necesidad de un trabajo? Él es el que te va a suplir el trabajo. ¿Tienes cualquier necesidad? Si tú aprendes a buscarlo correctamente y tú esperas pacientemente, Él va a cumplir todas tus necesidades cuando tú lo buscas. Dios no es un Dios que suple necesidades, es un Dios que atiende a los que le buscan, ¿verdad? Y entonces es cuando te suple. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Este versículo 30 hasta lo tengo subrayado porque es muy importante. Dice, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Siempre me ha tenido la bendición de poder decir y enseñar cuál fue una de las cosas que Jesús enseñó al principio de su ministerio. Fue enseñar el evangelio y comenzando con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es muy, muy importante. Sin arrepentimiento no hay arrebatamiento, no habrá resurrección de los muertos, ¿verdad?
Entonces, por eso dice, en la antigüedad Dios pasó por alto a la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda, ahora ya es un mandato, ahora ya no es, ya no lo va a dejar pasar, ya no va a tener paciencia con esto, sino que ahora es necesario que procedamos a ese arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros volver a Él. Dice el versículo 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, ¿verdad? Está hablando de Jesús, no está hablando de Buda, no está hablando de ningún otro Dios, ¿verdad? Que no ha resucitado, sino el único que ha demostrado con poder de Dios que es el único que ha resucitado, es el único que se ha levantado dentro de los muertos, es el único que se ha mostrado en frente de miles de personas después de haber resucitado y después ascendió al cielo. Es el único, ¿verdad? Entonces ahí ese versículo es claro, claro, claro. Y lo vuelvo a leer, dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Jesús es el que va a estar encargado, ¿verdad?, para juzgar al mundo. Dice el versículo 32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Ay, qué feo se siente cuando estás predicando el evangelio y a veces la gente se ríe, a veces la gente se burla. Hay veces que la gente no tiene respeto, no tiene educación y se siente feo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos predicando con fe, seguimos predicando con valentía, seguimos predicando con esa determinación con la cual el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, el arrepentimiento, la resurrección de los muertos, ¿verdad? El arrepentimiento, el arrebatamiento que también pronto está cerca. He sabido de personas que han sido escupidas en la cara cuando están predicando en las calles. Hay personas que han sido difamadas, golpeadas, apedreadas, les echan el carro encima, les echan agua, café, de todo, ¿verdad? Para que no prediquen el evangelio, porque para algunos, ¿verdad?, es locura. Pero estas personas, ¿verdad?, tuvieron la bendición de que esa palabra entró a su corazón, ¿verdad? Y dice, queremos oír más sobre este tema más tarde. Y luego dice, con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, ¿verdad? Es muy importante eso, era una persona importante porque también podría influenciar, o no podría, pudo influenciar a mucha gente que también se pudiera convertir en el evangelio porque tenía influencia, ¿verdad? Y luego también dice, y una mujer llamada Damaris y varios más. Estas escrituras, ¿verdad?, de este específico tema que es muy popular, el Dios no conocido. Tal vez tú no conoces a este Dios que te hemos venido predicando, tal vez tú nunca lo has experimentado, tal vez tú nunca has tenido esa oportunidad de estar cerca, de experimentarlo de una manera de que tú entiendas que es un Dios que te puede hablar porque no es un Dios mudo, que tú entiendas que es un Dios que te puede escuchar porque tiene oídos, que es un Dios que puede sentir porque es un hombre, porque es una persona, es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, y te pueden abrazar, y te pueden dar una palabra de aliento, y te pueden consolar, y te pueden dar sabiduría, y te pueden dar inteligencia, y te pueden dar unción, y te pueden dar revelación, y te pueden ayudar a conseguir un trabajo, y te pueden ayudar a conseguir una esposa, y te puede ayudar a conseguir un montón de cosas, siempre y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios de una manera humilde, de una manera honrada, de una manera honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconociendo que es una deidad, reconociendo que es Dios todopoderoso, un Shaddai, un todo. Entonces hay veces que se nos olvida que estamos buscando un Dios todopoderoso, se nos olvida que estamos buscando un Dios que todo lo puede. Su palabra dice, para el que cree,
todo es posible. Si tú no conoces a este Dios, yo te lo presento, se llama Jesucristo. También tenemos al Espíritu Santo y también tenemos al Padre. Los tres son uno solo. Si tú me permites y sigues escuchando estos videos y sigues escudriñando tu palabra en la Biblia, o si vives aquí en Amarillo donde nosotros estamos, te invitamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Cornerstone, en español, Volver a Dios. Eres bienvenido, nosotros te invitamos. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana, tenemos servicios los miércoles a las 7 de la tarde, tenemos servicios los viernes de alcance a las 10 de la mañana también. Somos una iglesia bíblica que tratamos de mantener esa línea bíblica de enseñar todo a la luz de la palabra. Espero que este video te haya servido un poquito de luz y que el Espíritu Santo te haya hablado y puedas tener esa hambre de Cristo y decir: yo quiero conocer más de ese Cristo, yo quiero conocer más del Espíritu Santo, yo quiero conocer más del Padre. Recuerda que cuando tú conoces por ejemplo, a una persona, a una muchacha o algo, no basta con saber su nombre. Queremos saber más sobre la muchacha, queremos saber dónde vive, queremos saber cuándo cumple años, queremos saber dónde trabaja, queremos saber cuándo la voy a volver a ver, queremos saber detalles, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos interesemos en los detalles de Dios y que nosotros lo conozcamos más hasta que lleguemos a tener una relación más profunda con Él. Nuevamente llegamos al final de este podcast Volver a Dios. Les quiero dar las gracias a todos los que nos han estado acompañando. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude mucho. Estamos para servirles si usted está aquí en Amarillo, y le deseo que Dios me lo bendiga en todas las cosas conforme prospere su alma. Saludos y bendiciones. Y recuerde, podcast Volver a Dios. Compártalo y dele ahí like.